La, la semana anterior vimos el tema de la competencia perfecta, donde mencionábamos pues sus principales características, mencionábamos también los mercados hoy en día que se acercan un poco a esa competencia perfecta, mencionábamos también que al 100% pues no existe como tal ya esa competencia perfecta debido a pues todos los elementos externos, eh, los factores de producción, las, eh, los poderes adquisitivos que tienen las distintas empresas, el desarrollo de la tecnología, este, la comercialización o marketing que puedan utilizar. Eso va haciendo que los productos, los servicios, los precios, sobre todo, pues sean diferentes, ¿no? Y ya no se cumpla como tal con esa competencia perfecta. Eh, para hoy vamos a empezar a ver la competencia imperfecta, ¿sale? Que pues obviamente, como el nombre lo indica, pues es totalmente lo contrario a una competencia perfecta. Eh, van a existir muchas barreras para poder ingresar al mercado, no hay información que sea de dominio general, cada empresa, cada producto tiene su propia información y la guarda sigilosamente. Este, eh, la principal diferencia es que el productor o el vendedor tiene la mayor influencia sobre la fijación del precio. En este caso, el consumidor no tiene nada que ver, no influye en nada prácticamente. Eh, ¿Qué más? El producto es totalmente diferenciado, ¿sí? No hay este, no hay una equidad o una paridad, un equilibrio entre oferentes y demandantes, es decir, generalmente en la competencia imperfecta hay pocos vendedores, pero hay muchos consumidores, hay mucha demanda de los productos. Puede ser que sea al revés, que sean varios vendedores, pero solo un comprador. Y bueno, ese esquema de mercado solamente existe uno, ya lo veremos más adelante. Y bueno, les repito, no existe esa equidad, ¿sale? Ese equilibrio. Por lo tanto, estamos hablando de una competencia imperfecta. Pero al existir varias situaciones, entonces también se divide en distintas modalidades. Ajá. La primera de ellas, o la que vamos a ver el día de hoy, es la del monopolio. ¿Sí? Les voy a poner en pantalla la información para que vayamos siguiendo sus características y obviamente su concepto. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, esta presentación ya está en la plataforma, ya la pueden checar, ¿sí? Y principalmente habla sobre el concepto de monopolio, habla sobre sus características, habla también sobre los tipos de monopolio que podamos encontrar. Ajá, entonces vamos a revisar primero eso. ¿Quién nos ayuda a leer esta primera diapositiva, por favor? Yo le ayudo, profe. Ok, Concepto. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. Cuando existe monopolio en un mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste. gracias, Fanny. Bien, entonces, si nosotros escuchamos que existe un monopolio, de manera inmediata identificamos que se trata de un solo vendedor
y muchas personas que necesitan ese producto que ofrece ese único vendedor. ¿Sale? Ese es el esquema de mercado de un. Solamente una empresa ofrece ese producto o servicio, el cual pues generalmente es, es necesitado o requiere ser adquirido por muchas personas. Estamos hablando de un monopolio también cuando no hay ningún producto que se le parezca, cuando no hay productos que podamos o que nos sirvan para sustituir ese artículo, ¿vale? Porque si hay productos parecidos o hay productos sustitutos, entonces ya no sería un monopolio, ya sería otro esquema de mercado. Ajá. Aquí estamos hablando de que si yo necesito un producto, nada más hay un vendedor, ¿vale? Y no lo puedo conseguir ni uno parecido, ni uno semejante, y obviamente uno igual menos, más que con esa persona, ¿vale? Ese es el monopolio. De acuerdo a esto, podemos, poder, podemos, perdón, podemos identificar algunas situaciones. Ajá. Si estamos hablando de que es un monopolio, ok, estamos refiriéndonos a un solo mercado, a un solo producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos los productos, aunque sean de distinta índole, es decir, que sean muebles, que sean autos, que sea comida, que sea ropa, todos ellos son competencia, compiten en el mismo mercado, compiten en un solo mercado, en un mercado total. Ajá. Y compiten, obviamente, porque las personas, los consumidores, pues tenemos un solo ingreso. Y ese ingreso lo tenemos que distribuir en todos esos aspectos, en todo lo que necesitamos. Ajá. Es decir, si hay un artículo que yo quiero, por así decirlo, no sé, eh, eh, algo de lujo, ¿no? Un reloj, por ejemplo. Pero pues está caro. Vamos a ponerle un precio eh, alto tal vez para algunos, pero dentro del mercado de los relojes, pues existen mucho más caros, ¿no? Que cueste, no sé, 20,000 pesos, ¿no? Un reloj. Pues sí, yo quiero ese reloj, pero mis ingresos no me permiten que me pueda comprar ese reloj. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo gano el salario mínimo, pues entonces necesitaría de varios meses de trabajo y con el salario total, con el salario íntegro, para destinarlo a ese artículo. Pues obviamente, como me está hablando de muchos meses, yo voy a preferir comprar comida, voy a preferir comprar este, eh, ropa, voy a preferir comprar o pagar los servicios como de luz, teléfono, etcétera, porque pues eso me va a permitir vivir. Ajá. Entonces, dentro de todos esos artículos, comida, servicios, ropa, compiten con eh, con el reloj que yo quiero. Ajá. Si nos basamos en ese sentido, utilizamos ese contexto, pues entonces el monopolio nunca va a existir. ¿Por qué? Porque, como les decía, pues todos los artículos, muebles, ropa, autos, servicios, todos compiten. Ajá. Nunca va a haber uno solo, nada más. Por eso es que el monopolio se debe entender por mercados, por productos, por industria, por separado. Y entonces ahí sí ya podemos encontrar algunos ejemplos de monopolio, ¿vale? Pero hay que hacer la aclaración en cuanto a ese sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a entender por monopolio, ¿sí? Cuando solamente hay un solo, un solo vendedor de un producto o servicio, no hay productos sustitutos, no hay productos parecidos o semejantes, ese es el único. Ajá. Ok, vamos a ver entonces cuáles son las características de este monopolio.
La primera nos dice que es una única empresa productora y vendedora del producto o servicio, es lo que mencionamos, ¿vale? Solamente esa empresa puede producir y vender el producto. No existen bienes o servicios sustitutos, no hay nada que se le parezca, no hay nada semejante, únicamente ese artículo. El número de compradores es grande y está atomizado, ¿vale? Muchos consumidores quieren o necesitan ese artículo. Ajá. Es casi eh, eh, una consecuencia lógica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los productos que están en el mercado, la mayoría es porque las necesitamos, ¿vale? Y más cuando únicamente hay una marca, un solo producto de una sola variedad de ese artículo, pues se genera más esa dependencia. Y por eso es que hay mucha demanda de ese artículo. Y atomizado quiere decir que es prácticamente una necesidad que se tiene que comprar, ¿no? Que no es tanto por gusto, sino que cubre una necesidad que tenemos los consumidores, ¿vale? Hay barreras muy rígidas para entrar a ese mercado. Pues obviamente, ¿no? Imagínense que yo domino todo el mercado de un producto y quiere surgir una empresa nueva, pues obviamente al surgir esa empresa nueva le voy a tener que dar parte de ese mercado. Yo como empresa, pues obviamente no quiero compartir el pastel con nadie, ¿no? Yo quiero quedarme con todo. Y como soy el único, como soy el más conocido, evidentemente, tengo ese poder o esa influencia para poner esas barreras. Y ya más a ratito que veamos los ejemplos, ahí vamos a ir viendo a qué se refiere con esas barreras. Dice, el monopolista tiene poder para fijar el precio. Pues sí, es el único, no hay competencia. No, no va a haber quien le diga, mejor me voy mejor lo compro con otro, porque no lo hay. Entonces, fijan el precio que quieren, obviamente con límites, ¿no? Lo que mencionábamos del reloj. Vamos a suponer que yo soy el único que vende zapatos. No hay de otra marca más que mi marca de zapatos. Obviamente todo el mundo lo necesita, ¿no? Todo los tiene que comprar, ¿vale? Aprovechándome de eso, pues yo pongo el zapato más barato, lo voy a poner a 3,000 pesos. Y si lo quieren, si no, pues que no lo compren. Pues sí, pero ante esta situación seguramente nadie lo va a comprar. Bueno, nos veríamos en la necesidad de adaptar alguna situación, ¿no? Pero no comprar ese zapato. ¿Por qué? Porque ganamos el salario mínimo, porque al mes aproximadamente estamos ganando 4,500 pesos, y si los zapatos cuestan 3,000, pues entonces obvio que no me va a alcanzar, ¿vale? Entonces, ante esa situación, bueno, el monopolista tiene que ser consciente y decir, ok, pues sí, me estoy pasando de la raya, estoy siendo muy descortés o el calificativo que queramos, y dice, bueno, pues ya no lo voy a poner a 3,000, lo voy a poner a 500 pesos. Ok, bueno, pues ya es un precio más razonable, ¿no? Puede ser que esté caro para algunos, sí, pero por lo menos ya es un precio más accesible. Ajá. Dice, no hay movilidad perfecta de los factores de producción. Pues no. ¿Por qué? Porque solamente hay una empresa. No hay otra empresa que lo produzca, por lo tanto, no hay distintos procesos de producción. Solamente el que maneja el monopolista, y como lo haga él, es como va a estar bien, porque no conocemos otra forma, ¿vale? Entonces, no hay ninguna movilidad, no hay ninguna adecuación o mejora en esos procesos de producción. Y dice que el concepto de la curva de oferta no aplica para el monopolista. No tiene ni sentido preguntarla. Pues sí, porque no le va a importar tampoco, porque no hay competencia, no hay quien más venda. Únicamente él va a vender, ¿sí? Por lo tanto, si ofrece poco o mucho, pues no importa, de todos modos, el cliente se va a esperar o yo tengo que esperar un poco para que lo compre, pero no importa, porque se va a vender,
tarde o temprano el producto se va a vender sin ningún inconveniente. ¿Qué causan los monopolios? Hay algunas situaciones que lo generan y en algunos casos es permitido, ¿sale? Eh, Nos dice que cuando el productor o vendedor controla exclusivamente un factor productivo, generalmente esto se debe a concesiones que hace el gobierno, que da el gobierno. Ajá. Por ejemplo, este, en un inicio, Telmex, ¿no? Ellos tenían únicamente la concesión, eran exclusivos para, para proveer ese servicio de telefonía. Ajá. Hoy en día ya no, pero bueno, es uno de nuestros ejemplos de monopolio que veremos más al ratito, ¿vale? Telmex controlaba toda, controlaba, entre comillas, controlaba todos esos factores productivos de, de ese servicio de telefonía. Entonces, pues obviamente eran un monopolio. Ajá. Dice, una o varias patentes que son concedidas a un único productor. Este caso se da mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Ajá. Y aquí hablamos de un monopolio que está permitido. Existen empresas, existen farmacéuticas, grandes laboratorios, eh, y hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Con la vacuna del COVID. Ahí hemos conocido algunas de los laboratorios más grandes a nivel mundial, como lo son Pfizer, ¿no? Bayer, este, eh, ahí se me fue el nombre del otro, es que son de los más conocidos y más grandes a nivel mundial. eh, Invierten muchísimo dinero, ¿no? En desarrollar nuevos medicamentos. Hacen pruebas, invierten y obviamente el resultado, la medicina que creen, va a ser en beneficio vaya, pues, de la humanidad, ¿no? Por completo. Entonces, si una de estas empresas logra crear una medicina nueva que ayude a la salud, evidentemente, se les da una patente única por cierto tiempo. Vamos a hablar de 10, 15, 20 años. Ajá. Y durante de ese tiempo, se les da la exclusividad. Únicamente ellos pueden vender el producto, pueden fabricarlo y vender ese medicamento. ¿Vale? Ese sería un monopolio concedido mediante una patente legal, gracias a su esfuerzo, a su desarrollo, a lo que invirtieron, pues el gobierno les da esa, ese beneficio. ¿Vale? Es una manera de retribuir. Pero una vez que se acabe ese tiempo, se libera la patente. Y ya se liberada la patente, entonces, ahora sí, todos los demás laboratorios pueden copiar su fórmula y pueden crear ese medicamento también. Pero ya después del tiempo que les digo, en el cual se pudieron beneficiar esa empresa de toda esa producción y venta que tenían exclusiva del producto. Eh, la siguiente dice, el Estado controla la oferta, es decir, cuando las empresas dependen directamente del Estado, cuando ellos eh, brindan, brindan ese servicio o ese producto. Generalmente estamos hablando de servicio, ¿no? En nuestro país, pues tenemos el claro ejemplo, CFE, ¿no? Que ya veremos también más adelantito los ejemplos. Y después tenemos el monopolio natural, cuando una empresa presenta costos medios decrecientes en un gran abanico de niveles de producción. Esto lo entendemos como una economía a escala, ¿vale? Una economía a escala es cuando una sola empresa, con el afán que aquí nos menciona, de disminuir costos de producción y que obviamente se vea reflejado en el precio de venta del producto, puede dominar todo el proceso productivo de un artículo. Y no solo productivo, sino hasta que llegue al consumidor final. ¿Sale? Es decir, cuando una sola empresa obtiene el recurso natural, lo transforma, lo convierte en un producto
si en un artículo que ya sea comercializable, que también lo vende o lo acerca al consumidor final para que llegue a su casa y pueda satisfacer su necesidad. Que una sola empresa haga todo esto, eso también sería un monopolio, pero es un monopolio natural, como ahí nos indica, ¿sí? Y que hasta cierto punto también está permitido y que también las empresas lo pueden disfrazar un poco. Ujú. Repito, ya lo veremos cuando veamos los ejemplos, ¿ok? Entonces, por estas causas es que se dan los monopolios. ¿Qué tipos de monopolio tenemos? Aquí tenemos algunos. Eh, hacen referencia únicamente eh, al producto, al servicio que se está manejando, pero por supuesto que, como nos indica el concepto, todos hacen referencia a algo similar, cuando hay un solo vendedor y muchos compradores. ¿Ok? ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe, yo le ayudo. Ok. Tipos de monopolio. Monopolio puro, la industria formada por una sola empresa que elabora un producto del cual no hay sustitutos cercanos, cuando existen apreciables barreras de entrada a dicha industria. Monopolio natural, una empresa que experimenta economías de escala crecientes en un amplio margen de producción, lo que les permite suplir el mercado entero a un precio más bajo que el que pudieran ofrecer dos o más empresas. Monopolio legal es el mercado en el cual la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por la concesión de una franquicia pública, una licencia gubernamental, una patente o por derechos de autor, también llamado artificial. Ok. Muchas gracias, Astrid. Bien. El primero, el monopolio puro, pues es el que mencionamos, ¿no? Un solo vendedor, una sola empresa, domina todo el mercado, no hay productos sustitutos, este, ellos son los únicos que pueden producir y vender ese artículo o servicio. No hay más. Ese es el monopolio puro. El monopolio natural es lo que comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Las economías a escala. Cuando una sola empresa se encarga de todos los procesos y de todas las fases productivas y de distribución y de satisfacción de necesidades eh, o con el motivo de disminuir costos. ¿Vale? Es más fácil que una sola empresa, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que el atún, por ejemplo, ¿sí? Es más fácil que una sola empresa vaya y pesque el atún, que esa misma empresa lo procese, lo enlate y lo ponga, ya esté listo para su venta. Es más fácil que esa misma empresa este, lo comercialice, lo venda directamente al consumidor final. Es más fácil y más barato que sea así, a que en cada uno de esos pasos intervengan distintas empresas. Vamos a suponer que una empresa lo pesca. Esa empresa se lo vende a otra empresa que lo va a procesar y a enlatar. Esa empresa que ya lo enlató se lo vende a otra empresa que lo va a vender y a comercializar. ¿Vale? Entonces ahí intervienen tres empresas distintas. Como es un proceso de venta entre ellas tres, pues obviamente va un porcentaje de ganancia mayor. Ajá. Los costos son distintos, hay que pagar impuestos por hacer esas transacciones. Entonces, eleva los costos a que si una hace el papel de esas tres, una sola. ¿Vale? Repito, esto, este monopolio natural estaría permitido solamente que se compruebe esa situación, que haya una disminución de costos y que haya un beneficio para los consumidores. Lo que está permitido. Pero las empresas lo disfrazan un poco. Ajá. ¿Ok? Puede ser que sí sea una misma empresa, pero cada uno de esos pasos lo lleva a cabo con empresas distintas, con empresas de distinto nombre, que son del mismo dueño, pero
pero son razones sociales distintas. ¿Vale? Entonces, ahí hay una manera de poder disfrazarlo y poder obtener mayor ganancia. ¿Sale? Y el monopolio legal también ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando se da una concesión, cuando se da una franquicia, cuando se da una licencia o patente, por cierto tiempo, pues ok, tú tienes ese permiso del gobierno, por eso es un monopolio legal, porque te estoy dando permiso de que lo hagas. Ajá. Dependiendo de las circunstancias, puede tener características distintas, ¿no? Pero ya mencionábamos algo, un ejemplo de las medicinas. ¿Tenemos otros? ¿Quién nos ayuda, por favor, con esta diapositiva? Está eh, Diana Paola. Sí, profesor. ¿Nos puedes ayudar? Tipos de monopolio. Monopolio de emisión. Concesión en exclusiva a una entidad financiera de la puesta de circulación de billetes. Monopolio de demanda. Mercado en el que solamente existe un comprador y numerosos vendedores, también llamado monosopnio. Monopolio de oferta. Mercado imperfecto donde existe un único vendedor y numerosos compradores. Monopolio discriminador de precios. Productor vendedor que ofrece sus productos en distintos mercados a distintos precios, distinguiendo diversos tipos de compradores. Se pretende con ello reducir la pérdida de eficiencia que provoca. Excelente, gracias, Diana. Bien. El primero hace referencia, obviamente, a la empresa que va a fabricar el dinero, el papel moneda que circula en un país. Obviamente, este monopolio de emisión, pues es por seguridad, ¿no? Porque no puede estarse produciendo el dinero en muchas empresas. Por eso es que el gobierno, pues, elige a una de ellas y les da esa concesión, ¿no? Para que se tenga un mejor control, una mayor estandarización del producto, en este caso del billete, del dinero, para que vaya todas las medidas de seguridad, para que no sean falsos, etcétera, etcétera, pues las controle solamente una empresa. El siguiente es el monopolio de demanda. Aquí es al revés, ¿sí? Un monopolio, estamos hablando de que hay un solo vendedor y muchos compradores. Aquí es al revés. Hay solamente un comprador, pero hay muchos vendedores. También dice que lo podemos llamar monosopio. Este caso, generalmente también interviene el gobierno. Dice que solamente hay un comprador, es decir, que los artículos que va a comprar, o más bien los artículos, van a ser para un comprador muy exclusivo. ¿Y quién es este comprador muy exclusivo o único? Pues en su mayoría el gobierno, ¿no? Artículos que solamente por seguridad, por protocolos, maneje el gobierno, ¿vale? Vamos a suponer que el gobierno quiere uniformes para todas sus fuerzas armadas, ¿no? Obviamente, pues al ser un producto textil, puede ser que existan numerosos vendedores, numerosas empresas que, que puedan fabricar esos uniformes, ¿vale? Pero como el comprador solamente es uno, pues él elige con quién los va a mandar a hacer, con quién los va a, a confeccionar. Entonces, aquí en este caso, en el monosopnio o monopolio de demanda, el comprador tiene el control total sobre el producto, sobre sus características, la calidad, y tiene una gran influencia sobre el precio. ¿Por qué? Porque yo te lo voy a comprar. Nadie más te va a comprar este artículo. ¿Vale? Obviamente también para que sea esa situación es porque el comprador es importante, porque va a comprar grandes cantidades.
No nada más va a comprar una. Si nada más va a comprar una, pues puede ser que hasta ni le interese, ¿no? Al vendedor. Pero si tiene esa influencia sobre el precio, sobre el artículo, entonces quiere decir que va a comprar grandes cantidades. El monopolio de oferta. El monopolio de oferta es el monopolio puro. Ese es el mismo, ¿no? Es un mercado imperfecto donde existe un único vendedor y numerosos compradores, ¿sale? También es el mercado de oferta, se le conoce así. El discriminador de precios. Aquí nos dice que un productor o vendedor ofrece productos en distintos mercados o en distintos lugares y de acuerdo a ello también va a ofrecerlos a distintos precios, ¿sí? Y lo podemos ver nosotros. Si nosotros vamos a comprar un artículo eh, no sé, en el mercado, lo podemos encontrar a un precio. Pero si vamos a una tienda departamental, el precio va a ser distinto. Hablando del mismo producto, mismas características, mismo todo, ¿sale? Y por supuesto hablando de productos originales, ¿verdad? No vamos a hablar de otra situación. Los precios van a ser distintos, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de monopolio de discriminador de precios. Tenemos estos últimos tipos de monopolio, el monopolio fiscal, que nos dice que es una actividad o una concesión que el gobierno va a dar a un particular con el afán de recaudar impuestos, ¿sí? Es decir, ok, tú, empresa particular, ayúdame con esta actividad que es para recaudar impuestos y obviamente puedes obtener una ganancia. ¿Cuál es el ejemplo más claro? La verificación vehicular. La verificación vehicular es un requisito del gobierno que le sirve para recaudar impuestos, pero lo hace a través de una empresa, de una concesión a un particular para que lo pueda hacer de mejor manera, entre comillas, ¿no? Ya las prácticas reales ya quedan aparte, lo puede hacer de mejor manera y le da un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de lo recaudado es su ganancia de ese particular. El monopolio bilateral dice que cuando existe un solo vendedor y un solo comprador, uno y uno, ¿vale? No hay más. Obviamente va a existir una negociación, va a existir un acuerdo entre ese vendedor y ese comprador para el precio, para las cantidades, para las calidades y características del producto, ¿sí? Generalmente decimos cuando hay un comprador, estamos hablando casi de gobierno, porque se requiere de cierta exclusividad, de cierta confidencialidad, por eso es que lo hace de esta manera. El siguiente es el monopolio diferenciado. Este es muy parecido al discriminador de precios. Se produce cuando una empresa ofrece el mismo bien a diversos compradores a precios distintos durante el mismo periodo de tiempo. Ajá. En este caso no va a ser dependiendo del lugar donde se comercializa, donde se vende el artículo, sino más bien en un trato directo con el comprador. Y dice que le puede manejar precios distintos. ¿Por qué? Pues generalmente es por el volumen de compra. Si nada más me vas a comprar uno, pues te lo vendo tanto, pero si me compras 1000, pues obviamente te voy a dar un precio distinto, ¿no? Y por último tenemos el monopolio gubernamental, que también ya habíamos mencionado, ¿no? El monopolio legal, que es aquel donde las empresas dependen directamente del gobierno, son empresas públicas. Ajá, y ya sea que brinden un producto o servicio de manera exclusiva. ¿Hasta ahí dudas con las características y concepto de monopolio? No, profe. No, profe. Digo, eso es un tema que seguramente ya habíamos escuchado, ya conocíamos hasta cierto punto, ¿no? Eh, y que, bueno, no es algo totalmente ajeno a nuestro conocimiento. Vamos a ver ahora ya nada más, entonces, algunos ejemplos. ¿Qué hay con el gobierno? ¿Cómo actúa el gobierno ante esta situación? Ajá. Ok. Bien.
¿Cómo se regula el monopolio en los gobiernos? Bueno, de manera general, el monopolio como tal está prohibido. Es un esquema de mercado que está prohibido. La única manera que se permite es, este, eh, es cuando el gobierno te brinda esa concesión, te brinda esa patente que ya mencionábamos. Obviamente cuando el gobierno opera las propias empresas, eh, o cuando estás, mediante ese monopolio, estás brindando un apoyo a la sociedad, ya sea en cuanto a costos o en cuanto al- a la satisfacción de la necesidad del consumidor. De lo contrario, está prohibido. Es decir, si una empresa se quiere adueñar de todo, eh, una empresa particular se quiere adueñar de todo el mercado porque se le antoja, porque puede y porque tiene dinero, eso sí está prohibido, totalmente. Entre comillas, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues tiene que generar leyes anti-monopolio. ¿Cuáles son las leyes antimonopolio? Bueno, pues primero, que el gobierno esté promoviendo la creación de nuevas empresas, ¿vale? Que brinde apoyos a las pymes, que brinde facilidades para su creación, que no haya tantos trámites burocráticos, que haya ciertas concesiones en cuanto a impuestos durante los primeros años. Vaya, que se genere todo un panorama favorable para que nazcan nuevas empresas y que obviamente generen competencia a las ya existentes. Eh, ¿Qué otra ley antimonopolio? Bueno, el gobierno se supone que debe tener una revisión constante de las empresas líderes, las empresas con mayor poderío económico y que más participación tienen en el mercado, para que no sean prácticas monopolistas. Porque si bien es cierto, no lo son, no es un monopolio como tal, llevan a cabo algunas prácticas. Y ahorita vemos en las siguientes diapositivas los ejemplos. ¿Sí? Entonces, los, eh, el gobierno juega un papel fundamental, ¿no? Juega un papel fundamental para que este monopolio no se dé, o sí se dé. ¿Por qué? Bueno, porque llegamos a los ejemplos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, pues tenemos un índice de corrupción muy alto, uno de los más altos a nivel mundial. Eh, Tenemos también uno de los índices más disparejos en cuanto a las reparticiones de riquezas en nuestro país. Es decir, en nuestro país existen personas, existen empresas que figuran dentro de los 10 más, de las 10 empresas más poderosas o 10 personas más ricas a nivel mundial, pero también tenemos comunidades que también están en el top 10 de las más pobres y más marginadas a nivel mundial, ¿no? Que se les podría comparar con una comunidad africana. Entonces, esa diferencia entre los más ricos y los más pobres es muchísima, ¿sale? Y todo esto se debe precisamente, en gran medida, por supuesto, no en todo, perdón, eh, a la corrupción que existe, al mal manejo de los recursos económicos y al beneficio que se le da a los que más tienen, ¿no? Los que más tienen son los que más beneficios tienen y los que menos tienen son a los que más se les carga la mano, eh, por diversas razones, ¿no? Entonces, en nuestro país, monopolios como tal, es decir, únicamente una sola empresa, lo tenemos en CFE, ¿no? Y obviamente CFE es una empresa del gobierno, por lo cual está permitido, no hay ningún problema. Y digo, no hay ningún problema en cuanto a su operación, porque, pues,
vaya, podemos decir que es bueno, podemos decir que es malo, podemos decir que está caro, que está barato. Eso ya quedará a consideración de cada uno de nosotros, pero la realidad es que nunca hemos tenido una comparación como para decir es bueno o es malo, ¿no? ¿Está caro o está barato? Hace 10 años, todavía existía Luz y Fuerza del Centro, era una empresa particular, ¿no? Que se encargaba de proveer el servicio de energía eléctrica en el centro del país, pero pues según el gobierno había muchos malos manejos, había desvío de recursos, que era una concesión que había dado el gobierno, por lo tanto la liquidaron y la desaparecieron, y hoy en día todavía hay pleitos legales, ¿no? Por esa situación. Entonces, nos quedamos nada más con CFE y repetimos, pues no sabemos si es bueno, si es malo, porque no hay con qué compararlo. Ajá. De ahí en fuera, pues podemos tener algunos casos que tienen prácticas monopolistas y son los que tenemos en pantalla. ¿Vale? América Móvil, que ocupa cerca o un poquito más del 64% del mercado. ¿Sí sabemos a qué empresas pertenecen a América Móvil? No, Para empezar, América Móvil pues es una de las empresas de una de las personas también más ricas del planeta, que es Carlos Slim, y América Móvil está formada por Telcel y por Telmex, ¿no? Entre las dos tienen más del 64% del mercado. El otro 36% se lo tienen que repartir entre eh, AT&T, entre Movistar, entre Easy, ¿no? Que también brinda telefonía fija, este, y, y hay alguna otra, ¿no? Que también tiene teléfono fijo de casa. ¿No recuerdan ustedes cuál es? Bueno, hay alguna otra, ¿no? Por ahí. Eh, entonces, Telmex y Telcel ocupan o tienen más del 64% en promedio. Y hasta ahí, pues podría resultar todo bien, normal, ¿no? Digo, al final de cuentas hay empresas que son más exitosas que otras. Ajá. Hay empresas que tienen más dinero y pueden invertir en más tecnología, en más promoción, en más marketing. Bueno, pues sí, así es la situación y eso no se puede cambiar. Pero las prácticas monopolistas que llevan a cabo es lo que no está bien. Eh, ¿Qué pasa con Telmex? Por ahí de los años finales de los 80s, principios de los 90s, eh, Telmex era parte del gobierno, era una empresa que estaba operada 100% por el gobierno. Pero pues el gobierno argumentó que ya no podía, que era un tema en el cual no conocían tantos, no tenían tantos expertos, y que lo iban a vender, ¿no? Y pues resulta que lo vendieron a un precio ridículamente barato, Carlos Slim, ¿no? Ya desde ahí se veía que pues la situación no iba a estar nada bien. Entonces se la venden a Carlos Slim, que ya era un empresario conocido, inversionista con cierto poder, ¿no? En nuestro país, y que la adquiere, se hace de Telmex y empieza a invertir muchísimo dinero, a invertirle para, para generar infraestructura, para realizar cableado, para eh, la colocación de satélites, incluso, ¿no? Satélites artificiales, para poder establecer una mayor cobertura, un mejor servicio en la telefonía, y pues él era el único, ¿no? No había más. No había más que Telmex. De pronto por ahí surgen algunas compañías que también querían eh, operar en nuestro país, ¿no? Y por ahí de los años
finales de los 90s, principios de los 2000s, surge una empresa que se llamaba Pegaso, que era otra telefonía. Ajá. Pegaso, pues dice, ¿sabes qué? Quiero participar, pero Pegaso pues era también de empresarios mexicanos, ¿no? Que eran eh, este, conocidos, importantes, pero nuevos en el ámbito de la telefonía. Entonces dijeron, pues sí, vamos a hablar con Carlos Slim para que nos dé chance, ¿no? Y Carlos Slim pues les dijo, sí, pero va a ser a mi modo, ¿no? Va a ser a mi modo, ¿por qué? Pues porque yo ya hice todo el trabajo y tú nada más quieres venir y brindar tu servicio. Entonces le puso muchísimas barreras para entrar, muchísimas barreras, lo cual pues hacían que, que prácticamente Pegaso se convirtiera en una sucursal pequeña de Telcel. ¿Vale? Entonces, ese tipo de prácticas, ese tipo de barreras, ese tipo de convenios, de, ok, puedes entrar, pero te cobro, o me vas a pagar una renta, o me vas a dar tanto, me vas a dar esto, son las prácticas que generan ese monopolio. Obviamente esta empresa Pegaso pues duró pocos años. Después vino una empresa muy importante a nivel mundial, sobre todo en Europa, que es Telefónica Movistar, que hoy en día sigue operando en nuestro país. Es la empresa líder en telecomunicaciones, perdón, en telefonía en Europa. Y pues dijeron, vamos a México, es un buen mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, ok, pues sí, como ya era una empresa más sólida, más fuerte, más grande, entonces, pues Carlos Slim no pudo oponerse a que llegara esa empresa extranjera, pero le siguió encajando el colmillo, por así llamarlo, de una manera coloquial. ¿Por qué? Porque le dijo, sí, puedes venir, pero nada más te voy a permitir hacer esto, te voy a cobrar tanto por utilizar mi infraestructura. Telefónica Movistar, como les digo, es una empresa importante, tiene dinero. Dice, ¿sabes qué? No, no es necesario, yo puedo poner mi propia infraestructura. Y Telcel le dijo, no, no es lo que tú quieras, ¿sale? Si quieres, puedes ocupar mi infraestructura, pero me vas a pagar por ello. Entonces, todas estas negociaciones, convenios, prácticas, barreras, son lo que hace que que se entienda como un monopolio, que se tengan prácticas monopolistas. Ajá. Hoy en día está un poco más abierto, hoy en día está un poco más, hace apenas 3 o 4 años se dio esta reforma en las telecomunicaciones, donde se incluía precisamente esto, ¿no? Donde se incluía el que hubiera más competencia, más libertad, pero no del todo. Todavía no se libera, todavía Carlos Slim, Telcel, América Móvil siguen dominando ese mercado, ¿no? Sí hay competencia, sí hay otras empresas, pero prácticamente funcionan bajo ciertas condiciones que impone esa empresa líder. Ya no son tantas, repito, ya cada vez van siendo menos, pero todavía las hay. Y lo mismo pasa con las demás empresas que aquí se mencionan. Bimbo, ¿sale? Bimbo igual. Aquí dice que nada más el 5% porque se está basando en cuanto a todo el pan, ¿sale? De panificadoras, no solo el pan embolsado que maneja Bimbo. Pero si hablamos del pan embolsado nada más, Bimbo tiene más del 80% de la participación del mercado, porque prácticamente es la única empresa. Wonder, Tía Rosa, Marinela, todas ellas pertenecen al grupo Bimbo. Tratan de disfrazarlo creando empresas diferentes, creando empresas que puedan fungir hasta cierto punto de competencia, pero que en realidad no lo son de ellos mismos, ¿no?
Coca-Cola FEMSA, Cemex, Televisa, tienen exactamente las mismas prácticas. Compran, se adquieren de otras empresas de la competencia, compran a la competencia y las dejan operando con ese mismo nombre para que parezca que hay más empresas, pero a final de cuentas pertenecen al mismo dueño. ¿Sale? Entonces, eso es lo que, lamentablemente, las prácticas monopolistas se siguen permitiendo en nuestro país. Y lo que afecta, por supuesto que sería mucho mejor, o mientras más productos, mientras más variedad tengamos, es mejor. Imagínense que lleguemos al supermercado y únicamente encontremos una sola marca de todo lo que compramos, una sola marca. Pasa como con CFE, ¿no? Pues sí, nos llega luz a nuestra casa, podemos conectar aparatos, sí, nos cobran un servicio, sí, pero nunca sabemos si es si es barato, perdón, si es caro, si está bien el servicio, si puede ser mejor. ¿Por qué? Porque no hay competencia, no sabemos, no conocemos de otro tipo de servicio. Siempre hemos tenido el mismo. Entonces, no sabemos. Eso genera el monopolio, el que haya menos opciones, el que haya productos tal vez de menor calidad. La competencia va a generar eso. Ok, pues como ya no soy el único, como ya hay otro que vende, entonces ahora tengo que ofrecer un mejor producto. ¿Para qué? Para que los clientes se vengan conmigo. De lo contrario, pues entonces, nada más habiendo uno, hay que comprarle a ese único y listo. ¿Vale? ¿Dudas con el monopolio, con la situación de nuestro país? No, profe. Fe. Perfecto, chicos. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda, por mi parte sería todo. Ya en la plataforma ya está la primera actividad. El día de mañana les subo la actividad del día de mañana, la segunda, y para que queden completas las sesiones de esta semana. ¿Sale? Agradecerles únicamente que se hayan conectado y desearles que tengan excelente jueves. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe, igualmente. Nos vemos. Bye bye. Bye.